En la clase anterior nos habíamos quedado a punto de comenzar la lectura de nuestro segundo gran testigo histórico de la peste negra, el Decamerón de Boccaccio, en el que vamos a ver emerger un conjunto de interesantes nuevas ideas que comenzarán a iluminar el camino hacia una nueva forma de comprender el mundo. Así nos dice Boccaccio. En el año de nuestro Señor 1348, la plaga mortífera irrumpió en la gran ciudad de Florencia, la más bella de las ciudades italianas. Como hemos mencionado ya, la peste bubónica llegó en primer lugar a las grandes repúblicas renacentistas italianas que tenían tratos comerciales con Asia Central a través de la Ruta de la Seda. Así que a la bella ciudad de Florencia llegó por primera vez esta plaga mortífera. Y fijaos, a continuación Boccaccio va a intentar darnos una explicación del porqué de la plaga, posibles explicaciones de su origen y muy atentos porque las ideas que presentará aquí Boccaccio serán muy revolucionarias y muy extrañas para la época. Así nos dice Boccaccio: ya sea por la intervención de los cuerpos celestes o debido a nuestras propias iniquidades que la justa ira de Dios buscó enmendar, la plaga surgió en el este algunos años antes, provocando la muerte de incontables seres humanos. Este fragmento es muy importante. Vamos a la primera parte. ¿Cómo que la plaga pudo deberse a los cuerpos celestes? ¿Qué es esto de la intervención de los cuerpos celestes? Esto, señoras y señores, es nada más y nada menos que determinismo astrológico, un tipo de superstición muy popular entre los griegos y sobre todo entre los romanos, según la cual la posición de los astros en el firmamento vendría a determinar o al menos a influir de forma significativa sobre la vida de los seres humanos aquí abajo en la Tierra, en el mundo sublunar. El determinismo astrológico, que ha sobrevivido hasta nuestros días, forma por tanto parte del conjunto de supersticiones en el que están enmarcados también los horóscopos, las cartas astrales, etcétera, etcétera, que, como veremos, tuvieron un enorme predicamento durante el Renacimiento. La esencia central, por tanto, de este determinismo afirma que los acontecimientos más relevantes de la vida de todo ser humano están absolutamente fijados, establecidos desde el momento mismo de su nacimiento hasta su muerte por la posición de los astros en el cielo. Pero claro, ello quiere decir que existe una predestinación total de nuestros actos y que aquello que hagamos o no hagamos en verdad no puede alterar en absoluto el futuro, porque en lo esencial nuestro destino está sellado y determinado por la posición de los cielos. Este determinismo astrológico, mencionado por Boccaccio en primer lugar como posible causa de la peste, era sin embargo una práctica tajantemente rechazada por la Iglesia católica. La creencia en la adivinación, la lectura de los astros o de cualquier otra cosa semejante había sido declarada herejía en el Concilio IV de Letrán. ¿Pero por qué? Porque uno de los elementos clave del pensamiento católico es la idea del libre albedrío, es decir, la idea de que los seres humanos somos libres para decidir, para elegir entre el bien y el mal, y que estas elecciones libres son las que, al fin y al cabo, determinarán nuestra posibilidad de salvación. Nuestros actos y ninguna otra cosa es lo que nos conducirá al cielo o al infierno. Si creemos en cambio en la determinación astrológica, toda libertad humana pasa a ser completamente absurda. El pecado, la elección, el propio castigo carecen de sentido si todo está prefijado de antemano y nada depende de nuestro albedrío. Y sin embargo, nuestro autor empieza su texto barajando sin pudor la posibilidad de que la plaga pudiera deberse a la intervención de los cuerpos celestes. Aquí aparece, por tanto, el primer signo de una espiritualidad, de una religiosidad no católica que comenzó a infiltrarse en el pensamiento protorrenacentista y que empezó, como estamos viendo, a ser usado por sus pensadores para intentar explicar su situación. Una herejía completa, pero sigue. Podría ser por la intervención de los cuerpos celestes o debido a nuestras propias iniquidades que la justa ira de Dios buscó enmendar. Esto también es muy extraño. ¿Qué es esto de la justa ira de Dios? ¿El Dios cristiano es iracundo? Para entender adecuadamente este punto del texto de Boccaccio, tenemos que hacer un pequeño repaso de la concepción de la divinidad de las tres grandes tradiciones religiosas que, hasta esos momentos, habían marcado el imaginario de la Europa latina. En primer lugar, tenemos por supuesto a las divinidades griegas, grecorromanas, que tenían un carácter muy diferente a la divinidad cristiana.
Como bien sabéis todos, los dioses griegos eran definidos en la mitología como seres caprichosos, iracundos, violentos, que se dedicaban fundamentalmente a fastidiar a los seres humanos, cuando no a condenarlos a muerte y a someterlos a todo tipo de pruebas por pura diversión. Los dioses griegos no eran dioses benefactores, no eran dioses que buscaran la salvación del ser humano, ni muchísimo menos, sino que más bien jugaban con él como si fuera una marioneta e intentaban eliminarlo siempre que les molestara lo más mínimo. Uno de los principales ejemplos de esto, por supuesto, es Zeus, el rey de los dioses del panteón olímpico. ¿Cuáles eran las actividades favoritas del dios principal de los griegos? ¿Cuidar a los humanos? ¿Preocuparse por sus sufrimientos? En absoluto. Fundamentalmente, Zeus se dedicaba a raptar y violar, cuando no a castigar con sus rayos a la humanidad. Los dioses griegos tenían así una relación agresiva, violenta con el ser humano. Que te rapten o que te violen no es un trato de la divinidad especialmente agradable, creo yo. Además, fijaos, la relación de Zeus con los seres humanos era además una relación de engaño, de metamorfosis. Todos sabemos que cuando Zeus interactuaba con los seres humanos, nunca se presentaba bajo su imagen real, sino que se transformaba en todo tipo de criaturas. Por supuesto, Zeus convertido en toro, Zeus convertido en águila, Zeus convertido en cisne, Zeus convertido en lluvia dorada, todas las formas posibles. El dios nunca mostraba su verdadero rostro, sino que se relacionaba mediante la treta y el engaño con un ser humano siempre pequeño e indefenso. Por otro lado, la relación que tenían los griegos con sus dioses era muy diferente a la que nosotros solemos pensar. Era una relación más bien basada en el miedo, en el terror en algunos casos. Lo que había que hacer con los dioses era, tal como dice el propio Boccaccio, aplacar su ira. Así, la relación ritual, los sacrificios y ceremonias tenían como objetivo principal quitarles literalmente el cabreo. Es decir, no eran tanto actos de agradecimiento por su bondad, sino más bien un intento de atenuar o al menos aplazar sus castigos. Los animales sacrificados eran quemados y el humo de las víctimas inmoladas ascendía al Olimpo, y ese humo, curiosamente, era el alimento de los dioses. Por tanto, mientras los seres humanos siguieran quemando cosas en su favor, todo iría bien, si no, habría problemas. Las pocas veces que la mitología griega nos habla de un dios benefactor para la humanidad, todo termina en tragedia. Todos conocéis bien el mito de Prometeo. El titán Prometeo intentó ayudar a los seres humanos cuando estos cayeron en desgracia tras una rencilla entre dioses respecto de la cual, todo hay que decirlo, los seres humanos no teníamos ninguna culpa. Prometeo robó el fuego que Zeus había quitado en castigo a los seres humanos y se lo devolvió. El fuego simboliza aquí en este mito la industria, la sabiduría, la ciencia, la posibilidad de crear un mundo humano con las propias fuerzas sin tener que depender de los dioses y de lo que ellos nos puedan ofrecer. Así, Prometeo, devolviéndole el fuego al ser humano, le estaba entregando metafóricamente la libertad. Sin embargo, cuando Zeus se enteró, se cogió un cabreo monumental, les quitó el fuego de nuevo a los seres humanos y castigó a Prometeo encadenándole a las montañas del Cáucaso y haciendo que un águila se comiera su hígado cada amanecer. Pura bondad, pura filantropía. Por otro lado, la divinidad del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, tampoco era muy amable que digamos. Todos conocemos el temperamento de Yahvé y cómo se enfadaba cuando las cosas no le salían a su gusto. Si no expulsaba a los seres humanos del paraíso que él mismo había creado para ellos, les lanzaba un diluvio gigantesco para ahogarlos a todos y empezar de nuevo. Plagas, pestes, pruebas, castigos, torbellinos de fuego y sacrificios de todo tipo que tampoco le convertían en una divinidad muy amable, sino en un dios que se relacionaba muchas veces castigando de forma virulenta a su propio pueblo. Sin embargo, Boccaccio también nos habla de la justa ira de Dios, pero Boccaccio era cristiano. Dentro del cristianismo, y ahí estaba la gran innovación de esta religión, la imagen de la divinidad era completamente distinta e incomparable a la actitud de los dioses griegos, dedicados fundamentalmente a incitar la guerra, los raptos y las violaciones por diversión, o al carácter temperamental iracundo del Dios del Antiguo Testamento. Para los cristianos, la divinidad se definía con dos palabras fundamentales, el sustantivo Padre y el adjetivo bueno. Pero, entonces, ¿por qué el Padre bueno estaba castigando sin piedad a todos sus hijos
incluso a sus representantes espirituales. Como podemos ver, la peste empezó a transformar la visión de la divinidad de los propios católicos, que empezaban a verle como un Dios más bien terrible, vengativo y violento, como un Dios desconocido. Muy interesante. Pero continúa Boecio. Se difundió sin freno de un lugar a otro, hasta que desafortunadamente se precipitó sobre el oeste. Ningún conocimiento, ninguna previsión humana fueron de provecho en contra de ella. A pesar de que se escogieron funcionarios en activo para que limpiaran la ciudad de mucha suciedad, y de que a los enfermos se les prohibió la entrada al tiempo que se difundían consejos para la preservación de la salud. Fijaos qué texto, en qué año estamos. Vamos a analizar este fragmento porque contiene también mucha información relevante. En primer lugar, podemos observar que Boccaccio nos está diciendo que ningún conocimiento o previsión humana pudieron frenar la plaga. Esta idea es muy importante porque muchos hemos oído que para los medievales las enfermedades eran algo puramente espiritual o sobrenatural. En el texto, Boccaccio, al igual que en el anterior que hemos leído de Michele della Piazza, muestra por el contrario que claramente sabían que las enfermedades eran algo físico y lo más importante de todo, que la medicina, que la ciencia humana podría ayudar a frenarlas. Esto es muy interesante porque fijaos, aquí hay un cambio importante. Aunque Dios con su ira nos haya castigado, nosotros con la razón y con la ciencia podríamos eventualmente combatir o evitar el castigo divino, zafarnos por medio de nuestro propio poder de los deseos de la divinidad. Muy interesante, muy prometeico. La ciencia empieza aquí poco a poco a dar las primeras señales de influencia, de una nueva visión del ser humano, de sus capacidades y del mundo, que la llevarían a conquistar un lugar preponderante en Europa y a ocupar con sus eficientes soluciones a los problemas los lugares de poder que antes solo estaban ocupados por la religión o la superstición. En segundo lugar, nos está diciendo Boccaccio que se pusieron y se escogieron funcionarios en activo para que limpiaran la ciudad de la suciedad. Seguro que lo habéis oído decir, yo lo he visto en algunos documentales y en algunos libros, en los que se dice que los renacentistas no entendían qué relación podría haber entre la plaga y la suciedad, que jamás las relacionaron. Pero aquí nuestro autor nos indica que esto no es así, que sabían que las condiciones poco higiénicas eran malas para la salud, pero que debido a la enorme cantidad de gente que había muerto en muy poco tiempo, resultaba muy difícil limpiar las ciudades. Y finalmente nos dice Boccaccio que a los enfermos se les prohibió la entrada. Este dato también es muy importante porque nos revela que los renacentistas también comprendían bien cómo se producía el contagio. Es decir, tenían claro que era un castigo físico y no solamente un castigo espiritual o una afección sobrenatural relacionada con los pecados individuales, sino que cuando las personas estaban juntas se producía el contagio de la enfermedad y que cuando estaban separadas no se producía. Otra prueba de ello está en el hecho de que durante los brotes más graves de esta enfermedad se escogieron diversas islas del Mediterráneo, como esta que podéis ver en la imagen, una isla veneciana conocida como la Isla de la Peste, para aislar allí a los enfermos. Sin embargo, al contrario de lo que pasaba con otras enfermedades, como por ejemplo con la lepra, también muy común en la Edad Media, la peste bubónica mataba muy deprisa, por lo que aislar a las personas en una isla no servía para nada. Y fijaos, continúa ahora Boccaccio introduciendo una importante crítica a la Iglesia. Vais a ver lo relevante que es este texto para ver de qué modo la enfermedad comenzó a hacer zozobrar, como os decía hace un momento, el poder de la Iglesia católica. Nos dice Boccaccio: tampoco sirvieron las humildes súplicas. No una, sino muchas veces, se ordenaron en forma de procesiones y de otros modos con el fin de que los creyentes apaciguaran a Dios. Pero, a pesar de todo, cerca de la primavera de este año, la plaga comenzó a mostrar sus estragos. Cuántos hombres valientes, cuántas mujeres hermosas desayunan con sus parientes y la misma noche cenan con sus antepasados en el otro mundo. La condición de la gente era lamentable de contemplar. Se enfermaron por miles a diario y murieron sin ayuda. Muchos murieron en la calle, otros murieron en sus casas, lo dieron a conocer por el hedor de sus cuerpos podridos. Los cementerios consagrados no bastaron para el entierro de la vasta multitud de cuerpos.
que fueron colmados por cientos en enormes trincheras, como bienes en una bodega de barcos, y cubiertos con un poco de tierra. Todos los intentos de la Iglesia por contener la plaga con sus rituales no sirvieron para nada. Ello hizo, como hemos mencionado al comienzo, que no solo se recuperaran en Europa las antiguas supersticiones como el determinismo astrológico, sino que se crearan nuevas sectas, nuevas formas de superstición hasta entonces desconocidas. Algunos de estos nuevos movimientos, o seminuevos, lo veremos, brotaron del propio seno de la Iglesia, concretamente de algunos de los monasterios en los que sus monjes morían aislados y olvidados. Los supervivientes, decididos a abandonar unos muros que ya no les protegían de los males del mundo, hicieron resurgir el movimiento de los flagelantes, que ya había hecho su aparición casi un siglo antes a consecuencia de las hambrunas del siglo XIII. Estos disidentes, los flagelantes, que tomaban su nombre de los flagela, de los látigos de 3 puntas que se usaban habitualmente para los animales de tiro, estaban convencidos, atentos aquí, de que las medidas recomendadas por la Iglesia eran completamente inútiles. Rezar y practicar los sacramentos eran actividades estériles, por lo que era necesario tomar medidas mucho más drásticas. Su propuesta principal fue que, atentos, emulando a Cristo, la purificación de los pecados que estaban provocando la peste solo podía alcanzarse por medio del sufrimiento físico autoinfligido. Castigándose a sí mismos con una crudeza indescriptible, tenían la esperanza de poder despertar la misericordia de Dios. El fraile y cronista francés Jean Vernet recogió así en este texto su comportamiento. Mientras la peste estaba aún activa, pasando de una ciudad a otra, en Alemania, Flandes, Henao y Lorena, hubo hombres que se levantaron para formar una nueva secta con su propia autoridad. Desnudos hasta la cintura, se unieron en grandes grupos y bandas y marcharon en procesión por encrucijadas y plazas de las ciudades y pueblos. Formaban círculos y se golpeaban las espadas con pesados azotes, regocijándose al hacerlo, dando altas voces y cantando himnos apropiados para su rito. Se daban latigazos en los hombros y en los brazos, con azotes previstos de puntas de acero para sacar su sangre. Algunos se hacían sangrar malamente entre los omóplatos y algunas mujeres locas llevaban paños para recoger su sangre y untársela en los ojos diciendo que era sangre milagrosa. El objeto de esta penitencia era poner fin a la mortandad. Fijaos, la popularidad de este movimiento aumentó exponencialmente a lo largo del tiempo, sobre todo en el norte de Europa, donde los campesinos comenzaron a vincular la presencia de estos flagelantes con un alivio en los efectos de la peste. Es decir, se empezó a pensar que cuando llegaban estas gentes a una región, la pandemia amainaba. A esta popularidad contribuyó también la teatralidad creciente que estamos viendo, que adquirieron estos rituales, que pasaron de limitarse a unos cuantos azotes públicos al principio, a iniciar un ambicioso proyecto de peregrinación por ciudades y pueblos en los que desplegaban un verdadero espectáculo. Se cubrían de capas largas, con cruces rojas, con sombreros puntiagudos y con caras melancólicas. Los flagelantes entraban en los pueblos cantando, como acabamos de ver, himnos religiosos que ellos mismos habían creado. Después de hacer su entrada en los pueblos, se colocaban en círculo y comenzaban la primera parte del espectáculo, que consistían en todo tipo de bailes rituales. Fijaos, vuelve a añadir Jean Vernet. Entonces caían a tierra y tomaban posiciones que indicaban los tipos de pecados que habían cometido: usura, perjurio, adulterio, asesinato. Luego se desnudaban de nuevo hasta la cintura y se azotaban con cuerdas anudadas. Estos aspectos dramáticos fueron además fundamentales para obtener el apoyo de los habitantes de toda Europa. La visión de este espectáculo, en el que, como podéis ver, la sangre era un factor central, incitaba emociones extremas en los espectadores, que además estaban ya muy psicológicamente afectados por el estrés emocional de la pandemia, del hambre, del frío. Varias fuentes nos dan testimonio de la emoción, incluso de la histeria que estas ceremonias podían despertar en las gentes de los pueblos. Fijaos, Gottfried, otro historiador de la época, nos dice: los espectadores sollozaban, lloraban y aullaban, y se tiraban del pelo al verlos. Los flagelantes eran vistos como mártires que expiaban los pecados del mundo y, por lo tanto, ayudaban a evitar más sufrimiento de la plaga y más futuras visitas de la misma.
Cada vez que en el curso de su homilía, de una misa que habían creado ellos, llegaban a la parte del canto donde se mencionaba la pasión de Cristo, todos juntos y de repente se tiraban al suelo desde una pendiente alta, ya sea sobre la tierra o sobre el barro, o sobre espinas, cardos, ortigas o piedras. Lo que más daño les hiciera era mejor porque aumentaba la penitencia. Fijaos, tenemos también datos de que las campanas de las iglesias, fijaos qué emocionante, qué imagen, ¿no? Sonaban con la llegada de estos grupos, dando más emoción a su llegada. Eso sí, las campanas eran tocadas generalmente sin permiso del clero, que veía cada vez más comprometida su autoridad. En el tercer año de la peste, el número de los flagelantes había crecido de forma muy preocupante para la Iglesia, hasta alcanzar las 8.000 personas que se certificaron en Flandes durante la Navidad de 1349. Gilles Limousin, abad de Saint-Germain en Tournai, atestiguó esto a finales de 1348. Los hombres se incitaban unos a otros y se reunían en multitudes de 200, de 300, incluso 500 y más, dependiendo del tamaño de la población local. Así, estos flagelantes rápidamente pasaron de ser vistos por las autoridades eclesiásticas como gentes piadosas y admirables que estaban cargando a sus espaldas con la expiación de las faltas colectivas e intentaban inspirar la fe, a verse convertidos en un verdadero problema y a ser declarados herejes. La clave del conflicto radicaba sobre todo en el rechazo de los flagelantes de depender de cualquier forma de la jerarquía católica y en el hecho de que su organización interna y nombramiento de cargos se mantuviera completamente ajena a ella. Y continúa Gilles. Y la mayoría de la gente común, considerando aceptable tal penitencia, lo aprobó aún más que el oficio divino, más que a los sacerdotes, porque tanto mal fue cambiado a bien cuando llegaban los penitentes, como se expresa arriba, que la gente se mofaba muy a menudo de los hombres eclesiásticos que tenían la opinión opuesta. Las buenas ciudades estaban llenas de dichos flagelantes, y lo mismo las calles, y se llamaban a sí mismos cofrades en signo de alianza. Empezaron a olvidar el servicio y los oficios de la Santa Iglesia, y en su locura y en su presunción mantenían que sus oficios y sus cantos eran más bellos y más dignos que los oficios de los sacerdotes y de los clérigos. Y por eso se temía que a fuerza de multiplicarse, aquella gente acabara por destruir a la Santa Iglesia con su herejía y por matar a sacerdotes, canónigos y clérigos por codicia de sus bienes y beneficios. Testimonios de la época revelan hasta qué punto llegaba su ruptura con la Iglesia al señalarlos que, además, muchas veces rechazaban la confesión, a veces incluso el bautismo, afirmando que su sangre derramada era un signo mucho más fuerte de vinculación con Cristo. No contentos con esto, los flagelantes también se comparaban con los mártires de la primera época del cristianismo, pero insistían en una diferencia fundamental. Mientras que a los mártires los romanos les habían forzado a padecer sus suplicios, los flagelantes se los imponían a sí mismos de forma voluntaria, y en este aspecto eran muy superiores a los mártires. Por tanto, como podéis ver, la secta de los flagelantes fue en cierto sentido una forma primigenia de protestantismo, porque sus integrantes consideraban que el individuo por sí mismo, y sin mediación alguna de la Iglesia, podía lograr la purificación deseada sin necesitar ningún intermediario. Y si os parece extrañamente familiar su comportamiento, sí, en efecto, la secta de los flagelantes es un antecedente de lo que hoy en día todavía podemos encontrar en la Semana Santa de algunos países católicos. Los tres factores que acabamos de ver fueron complementados por otro fenómeno de carácter político: la Guerra de los 100 años, que enfrentó a Francia con Inglaterra durante el siglo XIV y gran parte del siglo XV, entre 1337 y 1453. Si bien no tenemos unas cifras exactas, los historiadores han podido determinar que esta guerra tuvo un impacto devastador en términos de sufrimiento humano y de muertes, un impacto que se estima en el fallecimiento de varios millones de personas más. Al igual que los casos anteriores, estas pérdidas se debieron tanto a causas directas, como el sinnúmero de batallas violentas que tuvieron lugar en la guerra, como por ejemplo la batalla de Agincourt, donde murieron más de 6.000 personas en un solo día, como también causas indirectas, saqueos, revueltas internas y masacres de aldeanos durante las campañas militares a modo de represalia.
El fallecimiento de esta inmensa cantidad de población dio lugar en Europa a un cuello de botella. Es decir, solo un reducido porcentaje de población pudo sobrevivir a todas estas terribles condiciones y pasar al otro lado, llegar vivos al Renacimiento pleno y a la primera modernidad. Pero cuando se producen acontecimientos como estos, como el caso de una gran pandemia, todos sabemos lo que ocurre. ¿Qué sector de la población suele verse más afectado y qué sector suele fallecer más a causa de esta enfermedad? Efectivamente, en primer lugar, la peste afectó a las personas mayores, debilitadas no solo por su edad, sino también por las extremas condiciones de vida en ese momento. Así que lo que ocurrió en esta época es un fenómeno extremadamente interesante que viene a explicar en gran medida el cambio de mentalidad innovador que implicó el Renacimiento. Y es que, atentos aquí, la peste se llevó a los guardianes de los antiguos cánones y de las antiguas formas de explicar el mundo. Durante el siglo XIV murió, atentos, más del 80% de los profesores de las universidades, es decir, de los defensores de las antiguas interpretaciones de los textos, de la filosofía, de la medicina, del derecho, de la física, de las artes. Al desaparecer estas autoridades, dejaron campo abierto para que una nueva generación de jóvenes pudiera desarrollar sin tutelas y sin restricciones, sin necesidad de obedecer a sus catedráticos, una nueva visión del mundo. El Renacimiento fue por ello sin duda un movimiento, una nueva era protagonizada por la juventud, un movimiento lleno de entusiasmo por la vida por parte de aquellos que habían logrado escapar a la horrible enfermedad, a lo que casi había parecido el fin del mundo. Y la juventud, por supuesto, ha representado siempre desde los albores de la humanidad el aire fresco, el impulso renovador, el deseo de hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, el cuello de botella no solo dio lugar a una mayor libertad intelectual debido a la falta de control, sino que también propició una movilidad social y un enriquecimiento inmensos. Personas que hasta la peste bubónica vivían en la más absoluta miseria, de pronto se hicieron increíblemente ricas porque al haber fallecido todos sus parientes, heredaron enormes cantidades de tierra, de animales, de bienes, de oro. De esta forma, los jóvenes no solamente se vieron sin el férreo control de las autoridades del pasado, sino también con los bolsillos llenos de dinero para dar rienda suelta a sus ideas. Un nuevo mundo estaba a punto de nacer. Durante el Renacimiento, por ejemplo, prácticamente desapareció la servidumbre al producirse una ruptura parcial en las rígidas estructuras sociales del sistema feudal. Mientras que en la Edad Media los campesinos estaban atados a la tierra, hasta el punto de que se han hallado numerosos documentos de compraventa en los que al vender un terreno aparece asociada a él una lista de bienes en los que podemos leer, por ejemplo, 8 vacas, 14 ovejas y 13 almas, es decir, la tierra se vendía y se compraba con su gente incluida, con personas humanas. No eran esclavos en la Edad Media como tal, pero tampoco podían hacer otra cosa porque vivían al día y al límite de la subsistencia. En cambio, aquellos que lograron sobrevivir pudieron mejorar sus condiciones económicas accediendo a mayores recursos y mejores salarios debido a la falta de mano de obra y a la enorme demanda de gente para trabajar las tierras baldías. Muchos campesinos además heredaron, convirtiéndose en arrendatarios, y muchos siervos aprovecharon las circunstancias para marcharse a otros lugares, a otras regiones, en las que pudieron negociar mejores condiciones de vida con nuevos señores feudales. Algunos de estos campesinos iniciaron además una migración hacia las ciudades, donde las oportunidades económicas aumentaban debido al crecimiento de la demanda de productos de lujo por parte de los nuevos ricos. Se produjo así una significativa redistribución de la riqueza e incluso mejoró la vida de la mujer. Como consecuencia de la reducción drástica de la población masculina, esta empezó a ocupar algunos puestos antes completamente prohibidos. Si bien todos estos cambios no generaron realmente una transformación drástica en la sociedad, ni precipitaron como tal el fin del sistema feudal, sí que impulsaron muchas ideas que tomarían cuerpo posteriormente en la modernidad. Se debilitó en gran medida el antiguo sistema feudal medieval y se fortalecieron las nuevas economías monetarias. Aumentó la movilidad social y apareció una incipiente diminuta clase media. Así que, aunque la peste haya sido una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad, sus consecuencias fueron también positivas en algunos aspectos.
al menos en lo que hace a nivel artístico, intelectual y social, desde el punto de vista de la renovación y la superación de la visión anterior del mundo. Os invito ahora a concluir nuestra clase con el análisis de una obra de arte estremecedora, El triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo. Si bien esta obra fue pintada casi al final del Renacimiento, en torno a 1552, está directamente inspirada en los hechos descritos a lo largo de estas clases y refleja, como solo el arte es capaz de hacerlo, los traumas, las cicatrices, las consecuencias que los acontecimientos del final de la Edad Media dejaron en la mentalidad europea. Vais a ver cómo esta obra, pintada al más puro estilo flamenco, esconde una rica simbología. En la esquina inferior derecha de la obra podemos ver la imagen de un rey, ataviado con su corona, su cetro y su capa de armiño, que agoniza en el suelo como uno más. Con la mano levantada intenta implorar o dar alguna orden, pero ya nada sirve. El hecho evidente de que la muerte negra se llevara a personas de todos los estratos sociales comenzó a hacer brotar la idea de que quizá todos los seres humanos eran iguales, que la sangre azul no representaba, al menos para este tipo de cosas, ninguna ventaja. El esqueleto que está detrás del rey sujeta un reloj de arena. Ahí está el tiempo, fluyendo y desmoronando con su paso la frágil vida humana. En este segundo detalle aparece dando la espalda, como si Bruegel quisiera ocultarlo, como si no se atreviera a decirlo directamente, un cardenal. ¿Cómo lo sabemos? El esqueleto que hay a su lado lleva puesto un sombrero rojo de ala ancha y unas cuerdas rojas que cuelgan de su pecho. Se trata del capelo cardenalicio renacentista, que siempre iba acompañado por esas borlas. Esas 15 borlas rojas que penden del pecho de la muerte representan una clara denuncia de la incapacidad de la Iglesia para manejar la plaga. Igualmente vemos a este monje gritándole al cielo, implorando inútilmente, pues la muerte le está pisando sin remedio. Nos recuerda a los flagelantes que se atrevían a pedir directamente y sin intermediarios el perdón divino. Nadie se libra, ni los caballeros, ni los jóvenes nobles con sus ricos vestidos, ni las bellas doncellas de las que hablaba Boccaccio. Las riquezas mundanas, el dinero, no vale para nada. Quedan tiradas por el suelo, carentes de valor, en manos de la muerte. Observemos este detalle. Esta figura arrodillada con una cruz en la mano y los ojos vendados. Bruegel nos está diciendo que la fe ciega no vale nada. El cordero, el animal que en la iconografía medieval había simbolizado siempre a Cristo, al cristianismo, yace muerto en el centro de la escena. Está disimulado, pequeño, pero ahí está. Las campanas tañen por el fin del mundo, por la oscuridad. O mejor dicho, por el fin de este mundo y el comienzo de algo completamente nuevo, el Renacimiento. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.